Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jefferson Estareche Topoya Vega, soy estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui de la carrera de Tecnología en Electricidad. El día de hoy voy a realizar las comparaciones en cuanto a los resultados de los cálculos del ejercicio número 2 en el simulador de Circuit Maker. Para resolver el primer ejercicio nos pide calcular la resistencia total del circuito, para lo cual, por las propiedades de los circuitos en serie, tenemos que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Aquí tenemos la suma, nos sale 96 en el calculador. Aquí tenemos a este lado la simulación en el Circuit Maker, donde igual conectamos el multímetro y le ponemos en ohmios en calcular y le damos en RUM y nos sale que es igual a 96. Como literal B, nos pide calcular el voltaje total. Como sabemos, igual por las propiedades de los circuitos en serie, sabemos que la intensidad es la misma en todo el circuito, y por la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Aquí tenemos, como pueden observar, el cálculo escrito, y en el simulador, igual a este lado, como pueden observar, tenemos aquí conectada el voltímetro, y nos da un resultado de 240 voltios, que es el mismo que nos sale en el resultado B. El literal C nos pide que calculemos la intensidad total. Igual, por la propiedad de los circuitos en serie sabemos que la intensidad es la misma en todo el circuito. Aquí tenemos el cálculo de la intensidad total. Como podemos observar, aquí en el simulador tenemos de hecho el circuito y conectado a un perímetro, en el cual nos pide la intensidad total. Nos pide la intensidad en la resistencia número 4. Por la propiedad de los circuitos en serie sabemos que la intensidad es la misma en todo el circuito, entonces la intensidad total es igual a la intensidad en la resistencia número 4 y que da un igual de 2.5 amperios. Aquí en la simulación nos da igual, conectamos el amperímetro en la resistencia número 4 y obtenemos 2.5 amperios. Para el literal D tenemos que calcular el voltaje en la resistencia 1. Por la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad en la resistencia 1 por la resistencia 1. Entonces tenemos el voltaje en la resistencia 1 es igual a 2.5 amperios por 10 ohmios, que nos da un total de 25 voltios. Como podemos observar aquí igual en la simulación del Circuit Maker, conectamos un voltímetro acá a la resistencia número 1 y nos echa un resultado igual de 25 voltios. Para el literal tenemos que calcular el voltaje en la resistencia número 3. Igual, por la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad en la resistencia 3 por la resistencia 3, lo que nos da que el voltaje en la resistencia 3 sea igual a 2.5 amperios por 47 ohmios, que nos da un resultado de 117.5 voltios. Como pueden observar aquí igual, hemos conectado un voltímetro en la resistencia número 3 y nos da un resultado de 117.5 voltios, lo que da igual al resultado que hemos visto acá. En el ejercicio número 2 nos pide determinar el valor de la resistencia 1, 2 y 3 basada en el código de colores, que es café, rojo y naranja. El valor de cada uno de los códigos de colores es 1, 2 y el naranja es por 1000, lo que nos da igual a la suma de todos estos, que sería, lo que nos da igual que la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 tienen un valor igual a 12.000 ohmios. En este ejercicio nos pide calcular igual la resistencia total. Al ser un circuito en serie, la resistencia se suma, así que la resistencia total es igual a la suma de 12.000 ohmios más 12.000 ohmios más 12.000 ohmios, que es igual a 36.000 ohmios. Como pueden observar acá, en la simulación igual conectamos un ohmímetro sin la fuente de voltaje y nos da que la resistencia total es igual a 36K, que es igual a 36.000 ohmios. En el ejercicio número 3 nos pide determinar el valor de las resistencias mediante una ecuación. Tenemos la ecuación y despejamos las incógnitas, nos da aquí. También nos pide calcular lo que son el voltaje en la resistencia 1, en la resistencia 2 y la resistencia 3. Como pueden ver aquí, ya calculamos y conectamos los voltímetros y vemos el voltaje de cada una de las resistencias. Y nos da que la resistencia 1 tiene un voltaje de 2.22 y aquí en los cálculos también nos dio 1.21.6, que es aproximadamente 1.22 igual. También nos pide lo que es calcular el voltaje total. Como es un circuito en serie, el voltaje se suma. Entonces tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 1 de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3, lo que nos da un resultado de 9,964 voltios. Aquí, como pueden observar, en la simulación conectamos un voltímetro y nos dio un voltaje de 10. Para el ejercicio número 4 debemos calcular las intensidades en cada una de las resistencias. Por la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos que la resistencia 1 nos da un igual de 1.6 amperios, la resistencia 2 nos da un valor de 2.286 amperios, la resistencia 3 un valor de 2 amperios, la resistencia 4 un valor de 8 amperios y la resistencia 5, la intensidad de la resistencia 5 un valor de 1.333 amperios. También nos pide calcular lo que es la intensidad total, para lo cual del circuito hemos notado que aquí estas tres resistencias se encuentran en paralelo. Lo que podemos hacer es reducirlas sacando una resistencia equivalente que nos dio de 1.36 y como podemos observar estas tres resistencias igual se encuentran en paralelo y por eso podemos sacar una resistencia equivalente número 2 que nos daría 0.525 ohmios. Para calcular la intensidad total es la suma de cada una de las intensidades de las resistencias. En el cálculo manual nos dio que la intensidad total tiene un valor de 15.22 amperios. En la simulación, como pueden ver, nos dio un valor de 15.24 amperios con una variación de 0.02 mil. También nos pide calcular lo que es la resistencia total, pero como podemos observar ya al simplificar el circuito, aquí ya tenemos la resistencia total que tiene un valor de 0.25 amperios. O si no, aquí igual podemos hacer el ejercicio basándonos en esta fórmula y lo que igual nos da un resultado de 0.526 ohmios. Para el ejercicio número 5 tenemos que nos pide determinar el valor de la corriente de cada una de las resistencias, asimismo como el valor de la corriente total del circuito y el valor de la resistencia total, comprobando los resultados mediante la simulación. En este circuito nos damos cuenta que existe, al ver la fuente que entra por aquí la intensidad, nos damos cuenta que aquí tenemos que hacer una transformación de estrella a triángulo, lo cual, como pueden ver en la gráfica, acá hemos hecho la transformación y los cálculos de aquí nos dan que acerca de estas resistencias equivalentes que serían RA, RB y RC. Al hacer este cálculo y simplificar el gráfico para poder resolver, nos damos cuenta que la resistencia número 11, o como pueden observar aquí que dice 18, existe un cortocircuito en ella, por lo cual nos tocaría eliminar la resistencia y nos quedaría que no podemos calcular dicho ejercicio.